Bien, buenos días, ¿me logran escuchar? Mm. Sí, profesor. Ok, listo. Bien, vamos a comenzar entonces el maratón de álgebra. Vamos a ir viendo nuestro material. Comenzamos. Vamos desde las preguntas vistas de inecuaciones de grado superior, ¿no? A ver, vamos a ver entonces diferentes aplicaciones, ¿no? Sobre inecuaciones de grado superior, sistema de inecuaciones lineales y también eh, logaritmos y por último el tema de función, ¿no? Que es uno de los últimos temas vistos. Bien, entonces comencemos con el primer problema. Me dicen ahí lo siguiente. La utilidad de una empresa en miles de soles que se obtiene por la venta de X unidades de un artículo está dado por U de X igual a menos X a la cuarta más 12X al cubo más 8X. Calcule la cantidad máxima de artículos que debe vender para obtener una utilidad de al menos 96.000. Bien, entonces en este caso me dan una regla de correspondencia o una función llamada utilidad, u de x igual a menos x a la cuarta más 12x al cubo más 8x, ¿no? Esto va a representar lo que es la utilidad, ¿no? Este u mayúscula representa entonces la utilidad, ¿no? Esta utilidad sí está dado en miles de soles, ¿no? Entonces cuando yo comparo, tengo que tener cuidado con esa información, ¿no? También me dan ahí el valor del X, ¿no? El significado del X, que representa la cantidad de unidades de artículos que se venden, ¿no? Para obtener esa utilidad. Bien. Y entonces este problema se trata de un problema de inecuaciones, ¿no? Porque dice, calcule la cantidad máxima de artículos, es decir, me piden que haya el valor del X cuando la utilidad al menos sea de 96.000, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Traducido, tendríamos lo siguiente, ¿no? La utilidad U de X de al menos, ¿no? Entonces debe ser esa cantidad o una cantidad mayor a 96.000. Entonces debe ser mayor o igual a 96. Ahora, ¿por qué el 96 nada más? Porque la utilidad está en miles, ¿no? Entonces, en realidad esto es así, ¿no? La utilidad es mayor o igual a 96.000. Pero simplemente vamos a comparar, ¿no? Nuestro polinomio ahí de grado 4, es decir, menos x a la cuarta más 12x al cubo más 8x. Y esto es mayor o igual a 96, ¿no? Bien, y entonces, al encontrar la solución de al encontrar el valor del x que cumpla esto, entonces vamos a obtener, ¿no? Lo que me están solicitando. Pero quieren la cantidad máxima, ¿no? Entonces resuelvo y ubico el x máximo que se logra encontrar acá, ¿no? Bien, entonces acá lo voy a agrupar todo hacia un lado. Como el coeficiente acá del x a la cuarta es negativo, creo que me conviene pasar hacia el lado derecho, ¿no? Todo. Entonces, si paso todo hacia el lado derecho, este menos x a la cuarta se vuelve más x a la cuarta, ¿no? Este más 12 se vuelve menos 12x al cubo. Este más 8 se vuelve menos 8x. Como el 96 se encuentra en ese lado, queda más 96, ¿no? Entonces, como todo se pasó al otro lado, entonces todo es menor o igual, ¿no? Entonces, menor o igual a 0, ¿no? Con mucho cuidado. Si lo hubiese pasado hacia la izquierda, hubiese salido con menos x a la cuarta y tendría que multiplicar por negativo, ¿no? Después, ¿no? Entonces me conviene este traslado. Bien, un polinomio de grado 4 se puede factorizar de distintas formas, ¿no? Es decir, aspadoble especial, divisores binómicos o lo más sencillo, ¿no? Agrupación de términos y por factor común, ¿no? Creo que en este caso puedo hacerlo de esa forma, ¿no? Agrupación de términos. Puedo agrupar el primero y el segundo y agrupar el segundo, el tercero y el cuarto, ¿no? Entonces, con ello puedo lograr la factorización deseada, ¿no? Factor común entre los dos primeros, el x al cubo, ¿no? Y queda entonces x menos 12. Factor común entre los dos últimos, 8, ¿no? Ambos son múltiplos de 8 y puedo factorizar también el signo, ¿no? Menos 8. Entonces queda x y factorizar a 96 octavas sería entonces 12, ¿no? O menos 12, ¿no?
todo menor o igual a 0, y ahí obtengo el factor común, ¿no? Entonces el factor común sería ahí el x menos 12, ¿no? ¿Qué queda? Queda del primero x al cubo y del segundo menos 8, ¿no? X al cubo menos 8 menor o igual a 0. Bien, entonces ya tengo el primer factor, x menos 12, x al cubo menos 8 también se puede factorizar por diferencia de cubos, no hay que recordar, ¿no? A al cubo menos b al cubo es lo mismo que la diferencia de a con b multiplicado con el primero al cuadrado más el producto de ellos dos más el segundo al cuadrado, ¿no? Entonces acá tendríamos x menos 12 multiplicado por, ¿no? El primero es x, el segundo sería 2, ¿no? Entonces x menos 2 multiplicado por el primero al cuadrado más el producto de ellos dos, 2x, más el segundo al cuadrado, es decir, 4, ¿no? Todo menor o igual a 0. Bien, listo. Entonces hasta ahí llegó mi factorización. Ahora tengo ahí un factor cuadrático, pero ese factor cuadrático ya no se puede factorizar, ¿no? ¿Por qué? Porque es un trinomio positivo, ¿no? Todo esto es un trinomio positivo y entonces un trinomio positivo se cancela, ¿no? Puede desaparecer de la inecuación. No altera la inecuación, lo puedo eliminar. Eso es porque su discriminante es menor a 0. Es decir, si tú sacas la discriminante, sale 2 al cuadrado menos 4 veces 1 por 4, entonces sale menos 12, ¿no? Entonces discriminante negativo. Entonces solo me quedó los factores x menos 12 por x menos 2. Todo menor o igual a 0, ¿no? Y bien, y esto ya lo hemos visto, puntos críticos, el 2 y el 12. Y entonces aplico zonas y ya tendríamos la respuesta, ¿no? De qué valores de x cumple, ¿no? Puntos críticos serían entonces 12 y 2. Dibujas una recta y colocas ahí los dos puntos críticos, ¿no? Y de derecha a izquierda nos pones más, menos, más. Y en este caso, como la inecuación dice menor o igual, entonces tomas la de signo negativo, ¿no? Y como dice igual, cerrado en los extremos, ¿no? Listo, entonces, ¿qué valores de x cumplen? Los valores de x que cumplen serían desde 2 cerrado hasta 12 cerrado. ¿Qué significa esto? Significa que todos los valores a partir de 2, ¿no? Hasta 12 serían los que cumplen la inecuación de que la utilidad es mayor o igual a 96.000. Entonces, con 2 artículos, con 3 artículos, hasta con 12 artículos se llega a obtener una utilidad mayor a 96.000. Como piden la cantidad máxima de artículos, la respuesta sería entonces, ahí tenemos la B, ¿no? El máximo, ¿no? Es 12. Bien, listo. ¿Alguna consulta hasta este momento? ¿Algo que quieran comentar? Bien. No veo comentarios, así que vamos a continuar. Bien. Entonces este es uno de los temas vistos ya semanas, no, 13, 14, ¿no? Vamos con el siguiente. A ver, ¿qué también se ha visto? Sistema de inecuaciones, ¿no? A ver, veamos el problema número 2 entonces. En una granja, Bartolomé tiene un cierto número de patos, tal que si se triplica este número y se venden 18, quedaría menos de 75. Pero si se cuadriplica el número inicial de patos y le regalaran 22, habrían más de 130. Hay la suma de cifras de la mayor cantidad de patos que hay en la granja.
Ok, entonces en esta situación sucede que Bartolomé tiene una cantidad de patos y dan dos situaciones, ¿no? En la primera que si triplica y luego si se vende y luego si se cuadriplica y le regalan, ¿no? Entonces, en cada una de las situaciones va a salir un respectivo valor del X o una inecuación que cumpla eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo primero? Uy, vamos a plantear primero la variable X, ¿no? Con la cual voy a trabajar, ¿no? Tenemos ahí que lo desconocido es la cantidad de patos que tiene Bartolomé, ¿no? Eso es mi incógnita, lo que necesito yo encontrar, ¿no? Bien, entonces, están pidiendo la clave. Eh, no. Piden la suma de cifras. A ver, la primera situación es, como yo tengo X y esta cantidad, claro, ¿no? La A, se triplica, entonces tengo tres veces esta cantidad, ¿no? Es decir, tres veces X. Pero dice que luego vende, ¿no? Ajá, exacto, la A. Entonces vende, se le resta 18. Entonces 3x es la cantidad que se triplica, le quito 18, sería la cantidad que queda, ¿no? Y se quedaría menos de 75. Entonces todo esto queda menor a 75. Bien, esa es la primera situación. Luego hay una coma, dice pero. Entonces la siguiente situación es, si se cuadriplicara, entonces la cantidad inicial ahora se cuadriplica, entonces es 4x. Y le regalaran 22, es decir, la cantidad que tiene ahora va a aumentar en 22. ¿Qué sucede? Entonces, ahora habrían más de 130. Entonces, todo esto es mayor a 130. Estas son las dos únicas situaciones, ¿no? Entonces, esto de acá se conoce como un sistema de inecuaciones lineales, pero de una sola incógnita, ¿no? Entonces, cada inecuación se resuelve por separado y como es un sistema de inecuaciones, al final se tiene que intersectar, ¿no? Esto es fácil, ¿no? Cuando es de una sola variable es bastante sencillo. Entonces, vamos a resolver cada una de ellas. Ujú. Claro, sale 30, pero pide la suma de cifras, ¿no? Entonces, de uno, de uno sencillo voy a despejar entonces el x, el 3x queda en el lado izquierdo y el menos 18 pasa al otro lado a sumar, entonces 75 más 18 sería 93, ¿no? Entonces ahora saco tercia, por lo cual x es menor a 31. Eso me da al resolver la primera inecuación. De la segunda inecuación tendríamos entonces 4x y el 22 pasa al otro lado a restar y tendríamos 130 menos 22, 108, ¿no? Entonces, cuarta cada uno, entonces x es mayor a 27. Listo. Entonces, al final yo tengo que encontrar los valores menores a 31 y a la vez los valores mayores a 27. El problema entonces es resuelto por este intervalo, ¿no? Los mayores a 27 y los menores a 31. Entonces, como x representa la cantidad de patos, habrían como respuestas posibles 28, 29 y 30, ¿no? Son todas las posibilidades para la cantidad de patos. Pero como pide la mayor, ¿no? La mayor cantidad de patos que hay en esta situación, y de esto calcular la suma de cifras, entonces la respuesta es 30, y entonces la suma de cifras es 3, ¿no? Entonces el x máximo es 30, y su suma de cifras es simplemente 3, ¿no? Correcto con lo que dijeron, entonces la clave la da, ¿no?
Listo. Bien, ¿qué es lo recomendable en este tipo de ejercicios? Sobre todo en planteamientos de, ¿no? de inecuaciones o ecuaciones. Siempre saber qué es lo que se busca, ¿no? Es decir, siempre hay que, por más que no plantees la variable como lo he escrito yo, ¿no? X cantidad de patos, siempre tener ahí en cuenta qué es lo que se busca, ¿no? Porque eso va a ser, digamos, el inicio, ¿no? De tus expresiones que tú plantees, sean inecuaciones o sean ecuaciones. Bien, ¿alguna consulta, algo que quieran comentar? Tómale captura entonces a la pantalla y pasemos entonces a otro problemita. La 3, la D. Veamos. No. Con el descuento nos sale 96. A ver, vamos al problema 3. El problema 3 también ahí es un problema de inecuaciones, ¿no? En este caso, inecuaciones de grado superior. A ver, dice, la suma de elementos enteros del conjunto solución de la inecuación, y me dan toda la inecuación, representa el precio en soles de un cuaderno. Entonces tengo que calcularlo el conjunto solución y luego calcular la suma de sus elementos enteros, ¿no? Y eso me va a representar el precio de un cuaderno nada más, ¿no? Luego dice que Juan compra 10 cuadernos y de esa compra recibe un descuento del 20%. Entonces, ¿cuánto paga al final por los cuadernos con dicho descuento, ¿no? A ver, entonces acá tenemos ¿no? varias propiedades que aplicar, ¿no? O teoremas que aplicar, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tengo, ¿no? una expresión donde tengo radicales, raíces pares, raíces de índice impar, ¿no? También tengo factores con potencias, ¿no? Eh, con exponente impar y con exponente par. Cada uno de ellos entonces tiene una diferente forma, ¿no? Y yo tengo un factor que es positivo, simplemente eliminé. Pero este de acá es total. Cuidado con el audio, ¿quién está? Creo que ese era el audio prendido. A ver, entonces, por ejemplo, nosotros hemos aprendido que las raíces pares, ¿no? Siempre son positivas. Entonces, por ejemplo, yo puedo simplemente cancelar este factor, ¿no? Porque una raíz, ¿no? Raíz de cualquier número, raíz cuadrada o raíz de índice par, siempre es mayor o igual a cero, ¿no? Para cualquier valor a que pertenece a los reales. Pero puede ser cero, ¿no? Entonces de ahí vamos a ver esa posibilidad. Pero este factor entonces se va a cancelar porque va a ser positivo. También este siguiente factor, x menos 6 elevado a la 2024, ¿no? Todo número elevado a un exponente par, entonces yo sé que es positivo. Entonces esto también se va a cancelar. Si cuando yo tengo un x a la 2n, no, vamos a ponerlo así porque la propiedad dice así, ¿no? A la 2n multiplicado por b, por ejemplo, mayor o igual a cero, simplemente se va a hacer equivalente que b es mayor o igual a cero, es decir, prácticamente desaparece, pero a la vez el a tiene que ser sí. ¿La c? No. Ya, entonces cancelamos ese. Ahora también lo mismo sucede con las raíces de índice par, ¿no? Este de acá de nuevo se va a cancelar. Pero antes de cancelar,
Primero vamos a plantear las restricciones que tiene esta inecuación. Estas restricciones vienen a partir de los radicales, pero solo de los radicales de índice par, ¿no? Por ejemplo, este x más 4 está dentro de una raíz par, por lo cual este x más 4 tiene que ser mayor o igual a 0. En este caso sí es posible igual a 0. ¿Por qué? Porque si es 0, todo esto se vuelve menor o igual a 0, entonces sí es posible. Cuando está el igual, entonces sí admite el igual en el numerador, ¿no? Entonces este x es mayor o igual a menos 4. ¿Qué más tengo? Otro raíz tengo el 5 menos x. Ese 5 menos x también tiene que ser mayor, y en este caso no puede ser igual a 0. ¿Por qué? Porque 0 no puede estar en el denominador, entonces simplemente se restringe a que 5 menos x es mayor a 0. Y de acá entonces me sale que x es menor a 5. Y bien, como un sistema de inecuaciones, ¿no? Si esto se cumple y esto se cumple, entonces de ambos se cumple que el x pertenece de menos 4 cerrado a 5 abierto. Bien, eso que he colocado solo es la restricción. Hasta ahí no estoy resolviendo las inecuaciones. Ya, entonces, lo que me salga en el conjunto solución tiene que interceptarse con lo que acabo de restringir. Ahora, vamos a colocar la inecuación, pero ahora en este momento solo vamos a colocar la inecuación con lo siguiente. A ver, estaba diciendo, ¿no? Cuando yo tenía un exponente par, prácticamente el exponente par se desaparecía y solo queda el b, ¿no? Por ejemplo, b mayor o igual a 0. Pero a la vez se debe agregar que x es 0. Lo mismo sucede con las raíces. Cuando yo tengo una raíz de índice par, por ejemplo así, la raíz desaparece, simplemente me voy a quedar que b es mayor o igual a 0, pero a la vez este a tiene la posibilidad de que sea, digamos, 0, ¿no? Muy aparte de la restricción que ya se ha hecho, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el exponente es impar? Por ejemplo, 2n a la menos 2n más 1, multiplicado por otro factor. Acá sí no se elimina el factor, ¿no? Sino solamente te que vas a quedar con eliminar el exponente y vas a quedar con a por b mayor o igual a 0, ¿no? Lo mismo sucede con radicales impares. Por ejemplo, tengo la raíz cúbica de a, por ejemplo, la raíz quinta. Simplemente, si está en una inecuación, el radical desaparece, ¿no? Y simplemente se resuelve, por ejemplo, ahí a por b mayor o igual a 0. Bien, esos son, digamos, son los casos, ¿no? En resumen. Entonces, prácticamente, las raíces de índice par, chao. Los exponentes de índice par, chao. Los exponentes de índice impar, por ejemplo, el 11, chao. La raíz cúbica, chao. Pero en este caso los factores no se eliminan, solamente el exponente y el índice. Entonces, ¿qué queda después de eliminar todo? Queda arriba x menos 7, arriba en el numerador, todo lo demás se fue, y abajo queda x más 2. Y dice menor o igual a 0. Bien, pero aparte de eso, si uno se fija cada vez que eliminó este factor, ¿no? Porque yo eliminé este factor, pero entonces me va a quedar esta condición. Tengo que saber cuando la base se haga 0, y eso se agrega, ¿no? Lo mismo sucede acá con el índice de una raíz par. Entonces también lo que está dentro, este subradicando, se puede hacer 0. Por ejemplo, eliminé el x más 4. Entonces, ¿cuándo se hace 0 el x más 4? Cuando x viene a ser menos 4. ¿Qué debo pasar con eso? Según la fórmula debo agregar. Mira, y para que no falles, tú
Haz lo siguiente. Reemplaza menos 4 en la raíz y sale 0, ¿no? Raíz de 0 es 0. 0 multiplicado por todo y dividido por esto, sale 0, ¿no? 0 es menor o igual a 0. 0 es menor o igual a 0, sí. Entonces esto es parte del conjunto solución. Entonces menos 4 es una solución. Si no la consideras como solución, te vas a equivocar. A ver, ¿qué otro factor eliminé? El x menos 6. En este caso, ¿cuándo se hace 0 ese factor? Cuando x vale 6. A ver, pensemos. Si tú lo reemplazas en 6, 6 menos 0 es 0. A la 2024 es 0. Todo se vuelve ceros. Entonces, toda la parte izquierda queda 0. ¿0 es menor o igual a 0? Sí. Entonces, el x igual a 6 también es parte de la solución. No la puedo eliminar. Se elimina el factor, pero se debe ver qué pasa con ese número cuando se hace 0. ¿Qué otro factor eliminé? El del denominador. Y en ese caso es 5, ¿no? ¿Será posible x igual a 5? Si tú reemplazas con 5 sale raíz cuarta de 0, ¿no? Y eso es 0. Pero el 0 estaría en el denominador. ¿Algo entre 0 es posible? ¿Mm? Entonces ahí yo digo no. Entonces el x en realidad no puede ser 5. Entonces, una cosa es resolver la inecuación, pero si yo elimino factores tengo que analizar cada uno de esos casos. Entonces voy a agregar el menos 4, voy a agregar el 6 y voy a quitar el 5 de mi conjunto solución. Bien, lo siguiente sería entonces encontrar los puntos críticos ya de esta inecuación, que serían entonces el 7 y el menos 2. Y dibujamos la recta y colocamos nuestros dos números críticos, ¿no? Menos 2 y 7 en forma ordenada y de derecha a izquierda, más, menos, más, ¿no? Ahora, recuerda que esta es una inecuación racional, ¿no? Hay un denominador, por lo cual este denominador x más 2 tiene que ser diferente de 0. Es decir, x debe ser diferente de menos 2. Entonces, en menos 2 tú tienes que poner abierto, ¿no? No es posible que menos 2 sea cerrado, ¿no? Porque menos 2 no puede ser en el denominador. Pero en cambio el 7, por ser igual, ese sí es cerrado. Y como es menor, tomo la zona negativa. Listo. Entonces, ¿qué me queda? X va a pertenecer de menos 2 a 2, de menos 2 a 7. También x debe ser menos 4, x debe ser 6, x debe ser diferente de 5, pero también con la restricción x va de menos 4 cerrado a 5 abierto, ¿no? Bien, entonces tengo que intersectar ahora la restricción, las condiciones también de la inecuación y la resolución de la inecuación. Esas tres cosas. Entonces ahí recién ya puedo concluir el conjunto solución. Creo que a varios no les salió justamente porque no agregaban estas soluciones, ¿no? Sí, es correcto, la clave entonces va a salir la A. Entonces el conjunto solución al final es los mayores a menos 2, ¿no? Porque dice menos 4 y menos 2, entonces al intersectar solo quedan los mayores a menos 2 hasta los menores a 5, ¿no? Ya entonces el 5 ya no está, pero debo agregar a mi conjunto solución el menos 4 y el 6. Bien, entonces ya ahí ya puedo determinar el precio del cuaderno, ¿no? El precio
del cuaderno sería la suma de los elementos enteros. Entonces, va a sumar -2. No, a ver, va a sumar entonces. Acá le he puesto -2 cerrado, ¿no? Vamos a cambiar acá un ratito. Acá era -2 abierto, ¿no? Entonces acá también es -2 abierto. Ya, entonces eso cambia acá porque la intersección va acá, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ujú. Y ahora sí. Entonces, los valores enteros son -1, 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Eso del intervalo. Luego viene el -4 y luego viene el +6, ¿no? Entonces ahí simplificamos. Este 4 y este -4, chao. Este -1 y 1 también, chao. Entonces queda 5 más 6 y queda 11, ¿no? Listo. Entonces, según la información, él va a comprar 10 cuadernos a 11 soles cada cuaderno. Entonces va a gastar 110 soles, ¿no? Eso si es que no fuese con el descuento, ¿no? Pero como tiene un descuento del 20%, entonces él no paga, ¿no? 20%. Entonces, al final va a pagar el 80% de 10 por 11, ¿no? Y eso resolviendo, ¿no? El 80% de 110 sale 88, ¿no? 110 por 80 sale 88. Y listo. Ya tenemos la clave. Bien, entonces en el problema 3 la clave es la A. Bien, ¿alguna duda? Por ahí estaba viendo que tenían diferentes respuestas. No sé si les quedó claro este problema. Le prendió su micro, pero no lo escuché. Ya. Profesor, ¿por qué no toma 7? ¿Cómo? Porque ella no toma 7. ¿Por qué no tomo 7? Ya, muy bien. Lo que pasa es que, mira, yo tengo acá que cumplir la condición 1, esta, y aparte de la condición 2 y la condición 3, ¿no? Entonces, yo no lo he graficado, pero te recomiendo muchas veces, si es que tienes varias inecuaciones, puedes hacer un gráfico pequeño nada más de la información que tienes. Por ejemplo, de la primera condición me dice de -4 cerrado hasta 5 abierto, ¿no? Entonces, serían todos estos valores. ¿Ok? Y luego tengo de la tercera condición -2, ¿no? -2 se encuentra por acá. -2 abierto a 7 cerrado. ¿Ya? Entonces, ahora,
¿Qué dije que se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir la restricción y se tiene que cumplir las condiciones y lo que sale en la inecuación. Entonces, se tiene que cumplir a la vez. Entonces, al hablar de cumplir a la vez, tengo que intersectar. Entonces, ¿qué es la intersección de esos dos? Pues la intersección de esos dos solamente es lo común, ¿no? Y lo común es esta parte, ¿no? Que ha sido pintado tanto de negro como de rojo. Entonces, ya no puedo tomar el 7, por ejemplo. Ya no puedo tomar de -4 a -2 porque solo está pintado de negro. De 5 a 7 tampoco porque solo está pintado de rojo. Pero en cambio puedo tomar de -2 a 5 porque está pintado de negro como de rojo. Por lo cual me quedó esta parte, ¿no? -2 abierto a 5 abierto. Y aparte de eso le agrego el -4 y el 6, ¿no? Que me salía por cancelar los factores. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Bien. Entonces vamos a pasar al siguiente entonces. Problema 4, a ver, dice. Junior transita por una vereda de 1,5 metros de ancho que circunda un parque de forma rectangular. Si la vereda tiene un área no mayor a 180 metros cuadrados y la diferencia de las dimensiones del parque es a lo más de 23 metros, ¿cuál es la mayor longitud que tiene el largo del parque? A ver, entonces la situación es que yo tengo un parque de forma rectangular. Vamos a poner que esto fuese mi parque, ¿no? ¿No? Pero dice que hay una vereda de ancho, ¿no? De ancho uniforme, se podría decir, de 1,5 metros que circunda todo este parque. ¿Qué significa eso? ¿No? Que alrededor de este parque entonces vamos a tener una vereda. A ponerle otro relleno, un poquito más grande, ¿vale? Ahí está, ¿no? Ya, esa es la vereda, ¿no? Alrededor entonces de todo ese parque rectangular, ¿no? Por eso ahí habla de la palabra circundar, ¿no? Bien. Dice que la vereda tiene un área no mayor a 180 metros cuadrados y la diferencia de las dimensiones del parque es a lo más de 23 metros. Bien, entonces, ¿qué quiere decir eso? Es decir, acá va a haber un parque de forma rectangular que, digamos, yo tengo acá sus medidas, ¿no? Desconocidas, pero vamos a ponerle esta longitud de X metros y la otra longitud de Y metros. Vamos a ponerlo así. Vamos a llamar a este X y a este Y. La clave la B. Exacto, muy bien, Alberto. Entonces yo tengo esas longitudes. Entonces, según mi diagrama, a esa X vamos a llamarle entonces el largo del parque. Esto en metros. Y luego vamos a llamar Y al ancho. Esas van a ser mis dimensiones. ¿Ya? Entonces tengo este parque y aparte tengo las longitudes de la vereda. Es decir, esta longitud de acá es de 1,5 metros. Esta longitud de acá es de 1,5 metros. Y así, ¿no? Todas estas longitudes que se ven es de 1,5 metros. Bien, ahora, la primera información dice, la vereda tiene un área no mayor a 180 metros.
cuadrados. Entonces el área de la vereda es no mayor a 180 metros cuadrados. ¿Cómo lo puedo interpretar esta información? Entonces, el área de la vereda. Así a simple vista yo no puedo calcular el área de la vereda, ¿no? No puedo, no tengo una base en una altura. Pero puedo hacer la otra forma, ¿no? Mira, el área total menos el área del parque es igual al área de la vereda. Entonces, el área del parque solo es X por Y. Si te fijas, ¿no? Largo por ancho, y ya tengo el área del parque. Entonces, el área de la vereda sería la área de su largo por el área de su ancho. Y el área de su largo sería X, ¿no? 1,5 sería X más 3, ¿no? Ese sería su largo del parque. Y su ancho del parque sería Y. Y 1,5 más 1,5, entonces sería Y más 3. Entonces, ese es el área total. A esta área total quítale el área del parque, es decir, XY. Y ya tenemos el área entonces solamente de la parte de la vereda, ¿no? La parte verde. Dice que esto es no mayor, entonces lo contrario de mayor es menor e igual a 180. Y ya tengo mi primera inecuación. No es una inecuación no lineal. Siguiente información, me dicen que la diferencia de las dimensiones del parque es a lo más de 23 metros. Entonces, en esta situación, si hablamos de la diferencia, sería entonces la, la diferencia entonces de su ancho y de su largo, ¿no? Pero en forma positiva, es decir, el largo que viene a ser X, para mí yo escogí X de largo, menos el ancho, X menos Y. Esta diferencia es a lo más de 23, es decir, a lo mucho puede ser 23. Tiene que ser 23 o puede ser menor a esa cantidad. Entonces, X menos Y es menor o igual a 23. Y bien, ya tengo ahí mi sistema eh, no lineal, ¿no? ¿No? Pero son sistemas de dos variables, ¿no? No es nada difícil porque arriba se puede cancelar. Si uno se fija, multiplica ahí los dos factores y se va a eliminar justamente el XY. Y va a quedar solamente una expresión lineal, ¿no? Entonces vamos a simplificar esa inecuación. Vamos a llamarle 1. Entonces de 1, ¿qué tenemos? Propiedad distributiva, el primero por el primero, XY, XY por 3, 3X, 3 por Y 3 por 3, 9, ¿no? Menos XY, todo menor o igual a 180. Y ahí entonces se puede eliminar el XY, ¿no? Chau el XY. El 9 pasa al otro lado a restar y se puede todavía sacar tercio, ¿no? Entonces, o primero de frente tercio, ¿no? Tercio sería X más Y más 3 menor o igual a 60, ¿no? Y por último, el 3 pasa al otro lado y tenemos que X más Y es menor o igual a 57. Bien, ahora puedo agruparlo con la primera inecuación, es decir, con la segunda diré que coloqué, ¿no? Vamos a poner acá 2. También tengo que X menos Y es menor o igual a 23. Bien, entonces tengo este sistema de inecuaciones. Ahora sí es un sistema de inecuaciones lineales, ¿no? Entonces, ¿qué está permitido en inecuaciones? En inecuaciones lo único que está permitido, por ejemplo, es la suma, ¿no? Más no está permitido la resta de inecuaciones. Por ejemplo, yo no puedo restar la primera y la segunda, porque no sale, ¿no? No hay ni una propiedad. Pero sí yo puedo sumar. Y en este caso creo que me conviene sumar porque justamente es lo que puedo encontrar lo que me solicita, ¿no? Ajá, sale la B. Entonces, si yo sumo X más X, sale 2 veces X. Y el menos Y con el Y se cancela, ¿no?
Chau, chau. Y entonces queda menor y menor, menor, entonces queda menor igual. 57 más 23, entonces sale 80. Y entonces el valor del x es menor igual a 40. ¿Qué significa eso? Que el largo puede ser un número menor igual a 40. Como en el problema me pide la mayor longitud que tiene el largo del parque, la mayor longitud del largo del parque debe ser entonces 40. El x máximo sería entonces de 40 metros. Y listo, con eso la clave la vi. Bien, entonces era un problema bastante sencillo donde involucraba el uso de sistemas de inecuaciones, pero ya no de una sola variable, sino de dos variables, ¿no? Bien, tome la captura, no sé si hay consultas hasta ahí. Ya. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Bien, vamos a leer el problema y ver de qué situación se trata. En una carpintería se elaboran dos tipos de juegos de dormitorio, el modelo elegante y el modelo confort. Se utilizan dos tipos de madera, cedro y caoba. Para la elaboración de un juego de dormitorios elegantes se requiere 1 metro cuadrado de cedro y 3 metros cuadrados de caoba, mientras que para la elaboración de un juego de dormitorio con forro se requiere 4 metros cuadrados de cedro y 2 metros cuadrados de caoba. La carpintería dispone como máximo 40 metros de cedro y 60 metros cuadrados de caoba. Además, para cada juego de dormitorio elegante se gana 400 soles. Si el beneficio total fue de 8.200 soles y se elaboró ambos productos, determine la ganancia en la confección de un juego de dormitorio confort. Bien, este es un problema de programación lineal. Eh, Acá tengo, ¿no? Información sobre dos modelos, ¿no? Que es de dormitorio que se realizan, ¿no? Y para cada uno de esos modelos se necesita dos tipos de madera, ¿no? Cedro y caoba para cada uno de ellos, ¿no? Aparte, me dan los requerimientos de cada uno de ellos, lo cual lo puedo resumir siempre en una tabla, si es que te parece muy tedioso toda la lectura. Pero hablan ahí, por ejemplo, de que dispone, ¿no? De un máximo, ¿no? En ningún momento dice que usa, ¿no? Esa cantidad con exactitud. Si no sé si usa los 40 metros cuadrados de cedro exactamente o puede usar una cantidad menor a esa, ¿no? Igual los 60 metros cuadrados de caoba. Entonces, lo que sí te está dando acá es que él tiene una ganancia, ¿no? Por vender un dormitorio elegante de 400 soles. Lo que no me dan de información cuál es la ganancia por vender un dormitorio modelo confort, ¿no? Pero ya me habla del beneficio máximo, ¿no? Entonces este es un problema un poquito diferente porque ya te está dando cuál es, no te da la función objetiva en realidad, sino ya te da la función objetiva maximizada, ¿no? Te dice que es 8.200. Bien, acá creo que en el material no han salido los últimos cambios, ha habido algunos cambios ahí. Pueden ahí cambiar ahí, ¿no? En su hojita es 3 y 4, si lo tienen ahí. Pero usen lo que está acá en la pantalla, ¿eh? Porque creo que está 4 y 3. 4 y 3 sale también respuesta, pero sale otra. Ya. Entonces, a ver, veamos lo que recomiendo. Primero, luego de hacer una lectura, ¿no? De toda la información, si te das cuenta, necesito saber la ganancia del modelo confort.
ya me dan la ganancia del modelo elegante. Entonces yo tengo que relacionar esto al toque que está relacionado a un sistema, porque mira, no usa la cantidad total, entonces como pide máximo, ¿no? Entonces es de dos variables, voy a relacionar esto a un sistema de dos variables, a un problema de eh, optimizar, ¿no? Entonces lo que comúnmente se resuelve en este tipo de ejercicios es el gráfico, ¿no? Del sistema de inecuaciones lineales, encontrar los vértices de de esa región y utilizar la función objetivo para encontrar, ¿no? El máximo o el mínimo, en este caso el máximo. Entonces, este es un problema clásico donde primer paso sería entonces plantear adecuadamente el sistema de inecuaciones lineales, ¿no? Luego de plantear el sistema de inecuaciones lineales, tienes que realizar el gráfico respectivo, ¿no? ¿No? Haces el gráfico respectivo y luego analizar los vértices, ¿no? Y la función objetivo. Una vez analizados los vértices respectivos, el máximo valor entonces te da, ¿no? Entonces en este caso la función que deseo, ¿no? El máximo ya me lo dan en este caso. Entonces yo sé que este máximo va a ser de 8200. Entonces tengo que plantear todo eso. Primero mi sistema, luego el gráfico de ese sistema, luego ubicar los vértices, evaluar en mi función objetivo y luego comparar con que la función objetiva máxima va a ser de 8200. A ver, entonces hagamos todo ese proceso. Voy a borrar esto. Bien, entonces, puedo también yo, como dije, hacer una tabla de resumen, ¿no? En realidad, puedes tú resumir todo esto a lo siguiente, ¿no? Para no escribir toda esa información, vamos a resumirla un poquito. Ponerlo por acá. Vamos a resumir la información. Ya. A ver, tengo entonces dos modelos, ¿no? Vamos a poner acá modelo elegante. Y el de acá el modelo confort. Y tengo acá las maderas cedro y caoba. Bien, entonces me dice, para el juego del elegant se requiere 1 metro de cedro, 1 metro cuadrado de cedro y 3 metros cuadrados de caoba. 1 y 3. Para el modelo confort, ahora para el modelo confort se requiere 4 metros cuadrados de cedro y 2 metros cuadrados de caoba. Bien, toda esa lectura solamente es eso. La madera disponible, ¿no? La bandera disponible. El de cedro es de 40 metros cuadrados como máximo y el de caoba de 60 metros cuadrados como máximo, ¿no? Bien, yo ya sé cuánto es la madera, ¿no? Disponible que voy a usar. Yo no, lo que yo sí no sé es cuántos modelos, tanto elegante y confort, se pueden fabricar con esta cantidad de madera. Entonces voy a tener que plantear dos variables. Vamos a plantear entonces
mis dos variables. Vamos a ponerlas acá arriba nada más. La primera variable sería X, que sería la cantidad de dormitorios o de juego de dormitorio modelo elegante, ¿no? O elegante, decía, ¿no? Y Y era la cantidad de juegos de dormitorio del modelo Comfort. Ya está. Eso es lo que yo necesito encontrar. A ver, en otras palabras sería esto mi X, este es mi X y este es mi Y. Entonces es fácil, mira, el truco es bastante sencillo. Donde está el modelo elegante es X, ¿no? Entonces acá le pones X y X y el modelo confort acá le pones Y y Y. ¿Por qué? Porque un solo modelo elegante necesita 1 metro cuadrado de cedro, pero si son X va a necesitar 1 por X. 3 metros cuadrados de caoba, pero como son X va a necesitar 3X, ¿no? Y así, ¿no? Así se logra analizar. Y esto en resumen, como un sistema de inecuaciones lineales, vamos a poner SIL, sería lo siguiente, ¿no? Si tú sumas X con 4Y, X con 4Y, a lo mucho vas a gastar 40 metros cuadrados, es decir, esto tiene que ser menor o igual a 40 metros. Lo mismo, ¿no? 3X más 2 veces Y debe ser menor o igual a 60 metros cuadrados. Ya tengo mi SIL, ¿no? Ya tengo mi sistema. Ahora, como este sistema está, ¿no? Se quiere maximizar el beneficio. Recuerda que el beneficio o la ganancia, en este caso la función beneficio, es una función que depende de X y de Y, depende de la cantidad de juegos entonces que se van a vender. Del primer juego se vende a 400, bueno, no no te dan la venta, ¿no? Si no te dan la ganancia, ¿no? Se gana 400 por cada uno de ellos. Entonces se gana 400X, porque son X, ¿no? Juegos. Del segundo sí no conozco. Vamos a llamarle B su ganancia, ¿no? La ganancia por el modelo confort. Pero ¿cuántos modelos son? Son Y, entonces va a ganar B por Y. O esta es la función objetivo. Mi función objetivo. ¿Qué debo hacer ahora con esta función objetivo? Pues debo maximizarla. Para ello, entonces debo graficar este SIL, ¿no? Este sistema. Entonces, al momento de graficar, tú dibujas ahí un plano cartesiano. Vamos a dibujar el plano cartesiano. Generalmente en modelos de aplicación, ¿no? Como el X y Y son valores eh, mayores o iguales a 0, entonces el gráfico del sistema solo va a estar en el primer cuadrante, ¿no? Generalmente las aplicaciones, ¿no? Siempre están en el primer cuadrante. Al menos que diga otra información, ¿no? Bien, pero entonces la idea es graficar el sistema, cada uno de ellos se grafica. Por ejemplo, el gráfico del primero solo graficas el X más 4Y igual a 40. Puedes hacer una tabla, ¿no? X y Y. Si X vale 0, 4Y es igual a 40, entonces Y vale 10. Y si Y vale 0, ¿no? Entonces X más 0 es igual a 40, entonces ya te sale que X es 40, ¿no? Entonces, dado tus ejes, tú vas a poder graficar ahora esa recta, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Por 0,10 y por 40,0, ¿no? Vamos a cambiarle el contorno. Y esta recta entonces está pasando. Este puntito de acá sería este de acá, ¿no? El 0,10. Y el otro es el 40,0. ¿Qué debe pasar acá? Pues tú tienes que ver la inecuación, ¿no?
Entonces, para ver la inecuación tengo que pintar o la parte superior o la parte inferior. ¿Cómo sé qué pintar? Puedes hacer un valor de prueba o darte cuenta, ¿no? El y es menor. Ah, entonces si el y es menor, entonces es hacia abajo. Pero con el punto de prueba no falla, ¿no? Por ejemplo, el 0, 0. El 0, 0 es este puntito, ¿no? Entonces reemplázalo, ¿no? 0 más 4 veces 0 es menor o igual a 40. Sí, ¿no? Ah, entonces se pinta hacia abajo. Entonces todo esto de abajo se pinta. Bien, entonces eso es la primera nada más. De la segunda se hace de la misma forma, ¿no? Vas a dibujar entonces otra recta. Entonces si x vale 0, y vale 30, estar por arriba. Y si si y vale 0, x vale 20, ¿no? Entonces más o menos sale así. Entonces graficando, cambiándole el color para que se vea mejor. Entonces la gráfica sería así. Entonces igual, ¿no? Encuentra su punto, esto sale 0,30 y este sale 20,0. Bien, y si analizas con el 0, 0, 0 más 0 es menor a 60, entonces hacia abajo. Entonces al final, ¿qué se debe pintar? Pues los dos hacia abajo. Y los dos hacia abajo solamente, y en el primer cuadrante solamente sería esta parte de acá, ¿no? Esa es la función donde debo optimizar, ¿no? Donde debo encontrar el máximo. Entonces ya tengo ahí tres vértices conocidos, ¿no? El 0, 10, el 20, 0, el 0, 0. Solo faltaría uno de ellos. Este es el vértice que falta, ¿no? Bien, pero este vértice sale de x más 4y igual a 40 y 3x más 2 veces y igual a 60. Un sistema de inecuación. Entonces puedes multiplicar al segundo por 2 y obtener ahí entonces la resolución del sistema, ¿no? Esto ya vimos semanas anteriores también, ¿no? Entonces los valores del x, ¿no? Sale 16 y el valor del y sale 6, ¿no? Lo voy a dejar ahí nada más, pero eso sería lo que resuelve ese sistema. Bien, con ello yo tengo entonces los vértices y tengo la función objetivo. 400x más by. Entonces el vértice es 0, 0, 0, 10, 40, no, 20,0 y 16,6. Ahora, acá hay una información adicional que me decía lo siguiente, ¿no? Que se elaboró ambos productos. Entonces eso quiere decir que el x no puede ser 0. Entonces, estos casos de acá, 0,0, 0,10 y 80,0, no es posible. No es posible porque se elaboró x tiene que ser mayor a 0 y y mayor a 0. Si por lo menos se elaboró uno, dos o más juegos de dormitorio. Entonces solo me queda el 16,6. Entonces 400 por 16 más b por 6. Y este es el único valor. Entonces este es el único valor que da el beneficio máximo. Por lo cual esto es igual a 8200. Resolviendo ahí, tendríamos entonces que 6 veces b es igual a 8200 menos 48.000, lo cual sale 1800, ¿no? Y el valor de b es igual a 300. Eso quiere decir que la ganancia del modelo confort es de 300 soles, ¿no? Y entonces ahí la clave es la A. Bien, este es un problema de aplicación, entonces
ya con el tema de modelar, ¿no? Una función objetivo mediante un sistema de inecuaciones lineales. ¿No? Un ejercicio así vino en uno de los exámenes de admisión de ahora último, ¿no? Pero tenía hasta tres variables todavía ese. Bien, ¿alguna consulta, algo que quieran comentar? Si no, ya para pasar al siguiente. Profe, ¿cómo hallo el punto de intersección? Es resolviendo el sistema nada más, ¿no? A ver, si yo tengo x más 4y igual a 40, vamos a ponerlo acá abajito, ¿no? Y el de abajo es 3x más 2y. Busca eliminar una de las variables. Por ejemplo, si yo quiero eliminar y, como arriba es 4y, al de abajo lo multiplico por menos 2, sería menos 6x menos 4y igual a menos 120. Entonces lo sumo. Entonces al sumar sale menos 5x, se van los y queda menos 80. Entonces x vale 16. Y si x vale 16, entonces 16 más 4 veces y es igual a 40. Entonces sale 24, y vale 6, ¿no? Y entonces ya sale 16,6, ¿no? El punto de intersección, ¿no? Es resolver el sistema de inecuaciones. De ecuaciones nada más, diré. Lo de rojito que puse. Ok, Bien, muchas gracias. vamos al siguiente. Bien, tema visto de la semana 15, diré, ¿no? Logaritmos, ¿no? Logaritmos es otro tema ya trabajado. Entonces hagamos el siguiente ejercicio. Dice, la suma de cifras de m representa la cantidad de kilómetros que ha recorrido un atleta en un maratón de 40 kilómetros. Determine la cantidad de kilómetros que le falta recorrer. Bien, entonces vamos a simplificar ese m con las diferentes propiedades de logaritmo, ¿no? Por ejemplo, para la primera hay que recordar la siguiente propiedad, ¿no? Logaritmo en base b de m de r elevado a la n, ¿no? Una de las propiedades del logaritmo, cuando tengo exponentes tanto en la parte de la base como de eh, el radicando, entonces sale, ¿no? Este exponente n sale y este exponente m sale, ¿no? El exponente dentro sale a multiplicar, ¿no? Al logaritmo. En cambio, el exponente de la base sale a dividir al logaritmo, ¿no? Entonces, ¿qué queda? N sobre m logaritmo en base b de r, ¿no? Esa es una de las propiedades. Acá, por ejemplo, en 4 logaritmo en base 9 de 3, yo puedo colocar así, ¿no? M es igual a 4 veces logaritmo en base 3 al cuadrado de 3, ¿no? Y entonces ese 2 que está ahí puede salir a dividir, ¿no? Entonces va a tener 4 medios de logaritmo en base 3 de 3, ¿no? Y recuerda que cuando tienes el logaritmo en base b de b, simplemente esto es 1. Entonces acá simplemente va a quedar 2 por 1, ¿no? Porque todo este logaritmo en base 3 de 3 solamente es. Bien, esa es una de las propiedades vistas, ¿no? En logaritmo. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos logaritmo de base 7 de 128 por logaritmo en base 2 de raíz de 3 sobre logaritmo en base 7 de raíz de 3. Acá hay varias formas de hacer. Por ejemplo, yo puedo dividir este logaritmo con este logaritmo. ¿Por qué? Porque ahí tengo el logaritmo de la misma base, logaritmo en base 7 con logaritmo en base 7. Pero, ¿qué propiedad hay para dividir logaritmos? ¿Y de qué forma se podría simplificar? Hay una propiedad que dice lo siguiente, ¿no? Logaritmo en base b de x, por ejemplo, es igual a logaritmo de x sobre logaritmo de b. Y acá tú le puedes colocar la base que tú deseas.
Entonces, esta es la propiedad, ¿no? En viceversa, si uno divide esos logaritmos, ¿no? Mira, si tienen la división de logaritmos de la misma base, entonces, el radicando del logaritmo del denominador se va a convertir en la base, ¿no? Si te fijas, este b es la base, ¿no? Entonces, acá, para este ejercicio sería más, y al dividir va a quedar un solo logaritmo, y la base ahora va a ser raíz de 3, ¿no? ¿De quién? De 128. Y ya está, ¿no? Y eso se multiplica por logaritmo en base de 2 por raíz de 3. Bien, ahora, ¿qué propiedad puedo aplicar? Tengo acá un producto de logaritmos. El producto de logaritmos también hay una propiedad. Vamos a ponerlo por acá. Y yo tengo lo siguiente, ¿no? Logaritmo en base b de x, por ejemplo, por logaritmo en base x de y. Entonces, si yo tengo esto, o con letra vamos a ponerlo, ¿no? Logaritmo en base b de c por logaritmo en base c de d, por ejemplo. Entonces, si tienes este producto de logaritmos, y en este caso la base de una de ellas coincide, ¿no?, con el radicando, entonces prácticamente es como se cancelasen y se absorbiesen y solo quedase un solo logaritmo, y ahora queda la base, ¿no? Se cancelan como esto y queda la base b de d, ¿no? Esta es propiedad de cadena, también se dice alguna, ¿no? Entonces acá, si te fijas, el raíz de 3, la base y el subradicando acá son iguales, ¿no? Entonces, es como que se cancelasen y solo quedase logaritmo en base 2 de 128. Y 128 lo puedes escribir como 2 al cubo, ¿no? No, diré 2 a la séptima. Entonces, propiedad de sombrerito, ¿no? El exponente del radicando sale, ¿no?, a multiplicar. Entonces, 7 veces el logaritmo en base 2 de 2. Y esto de acá hemos dicho que es 1, ¿no? Entonces 2 más 7 y hasta ahí queda 9. Por último, 8 elevado al logaritmo en base 2 de 3. Otra propiedad también que se ha visto. ¿Cuál es esa propiedad? A elevado al logaritmo en base b de c. Me dice la propiedad que el a y el c se pueden intercambiar de lugar. C elevado al logaritmo en base b de a, ¿no? La base no se intercambia. Bien, en este caso voy a usar esa propiedad para bajar el 3. Ahora la base va a ser 3 y va a ser logaritmo en base 2 ¿de quién? De 8. ¿Y esto qué es igual? A 3 veces logaritmo en base 2 de 2 al cubo. Ahora este 3 sale, ¿no? 3 elevado a la 3 por logaritmo en base 2 de 2. Y esto ya hemos dicho que vale 1, ¿no? Entonces, ¿qué queda? 2, acá queda 7 y acá queda 3 elevado al cubo, ¿no? Muy bien, entonces ahí sale la C, ¿no? Porque esto queda 36. Bien, pero no es que haya recorrido 36 kilómetros, ¿no? Dice que la suma de cifras de M es la cantidad de kilómetros recorridos. Entonces, la cantidad de kilómetros es 3 más 6, es decir, 9 kilómetros. Entonces, le falta 31 kilómetros por recorrer. Exacto, ¿no? Muchos ya habían respondido la C. Bien, entonces ahí están algunas propiedades mencionadas, ¿no?, o desarrolladas acá. Hay otras formas de resolverlo, ¿no? Mientras que sepas aplicar bien las propiedades, ¿no?, es fácil de simplificar esto. No sé si tengan alguna consulta.
Una observación, por ejemplo, para algunos que simplificaron el sumando del medio de otra forma. Por ejemplo, lo de la otra forma sería aplicar lo siguiente. Recuerden que hay una propiedad, ¿no? Uno sobre el logaritmo en base b de x, por ejemplo. Si tú tienes así, esto lo puedes escribir como logaritmo en base x de b. Esta es una de las propiedades también vistas, ¿no? En la semana 15. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo acá. El segundo sumando lo puedo escribir así, ¿no? Logaritmo en base 7 de 128 por logaritmo en base 2 de raíz de 3 por... Y ahora este que está en el denominador lo puedo pasar al numerador y va a cambiar a logaritmo en base raíz de 3 de 7. Y acá aplica regla de la cadena, ¿no? El 7 se cancela, la raíz de 3 se cancela y todo esto va a quedar logaritmo en base de 2 de 128, ¿no? Y esto ya hemos visto que salía 7, ¿no? Esa es la otra forma que se puede aplicar, ¿no? Bien, vamos a pasar al siguiente problema. Problema 7. A ver, otro problema de el tema de logaritmos y de ecuaciones, ¿no? Exponenciales. A ver, leamos la información. Dice, A y B son soluciones de la ecuación. Me dan ahí 4 a la x menos 13 por 2 a la x más 36 igual a 0. A me dicen que es menor a B. Determina el valor de A más 5B por logaritmo en base de 3 de 2. Ok, esta es una ecuación con exponenciales, con potencias, ahí si uno se fija. Este 4 a la x y por acá tengo 2 a la x. Cuando tengo potencias, ¿no? Tengo que... Lo común sería ver si tienen la misma base o al menos son múltiplos de la misma base. El 4 y el 2 sí son múltiplos de la misma base. Por ejemplo, el 4 a la x lo puedo escribir como 2 al cuadrado y elevado a la x, ¿no? Y por propiedad esto también se puede escribir como 2 a la x todo elevado al cuadrado. Y cambiar la x por el 2, ¿no? Del lugar. Bien, menos 13 por 2 a la x más 36 igual a 0. Ahora acá tú puedes hacer un cambio de variable y tener ahí como 2 a la x es igual a a, ¿no? Y entonces vas a tener la expresión a al cuadrado menos 13 veces a más 36 es igual a 0. Y lo puedes resolver como una ecuación cuadrática, ¿no? O si no quieres hacer el cambio de variable, puedes hacerlo de frente, ¿no? 2 a la x por 2 a la x da 2 a la x al cuadrado. El 36 es lo mismo que menos 9 por menos 4. Y en forma cruzada se verifica que sume menos 13 por 2 a la x, ¿no? En este caso sí se verifica, ¿no? Bien, entonces la factorización sería 2 a la x menos 9 por 2 a la x menos 4. Todo igual a 0. Bien, producto de factores es iguales a 0. Cada factor se hace 0, entonces 2 a la x menos 9 es 0 o 2 a la x menos 4 es 0. Por lo cual, 2 a la x es igual a 9 o 2 a la x es igual a 4. Bien, acá de los dos el segundo es el más fácil de resolver, ¿no? Sin aplicar propiedades. Pero ambos se pueden resolver de la misma forma. Acá tienes que recordar la definición del logaritmo. Tú tienes lo siguiente, ¿no? Eh, logaritmo en base b de x igual a y equivalente a b elevado a la y igual a x.
Esto se vio en la definición del logaritmo. Entonces, si yo tengo 2 a la x igual a 9, aplicando esa propiedad, entonces esto se puede cambiar a un logaritmo, ¿no? Logaritmo, la base es 2, ahora la base del logaritmo es 2, y en vez de x ahora se pone 9, ¿no? Logaritmo en base 2 de 9 justamente es el valor del x. Y acá puedes aplicar lo mismo, o puedes aplicar que 4 es lo mismo que 2 al cuadrado, y por lo cual bases iguales, exponentes iguales, ¿no? X es igual a 2. Pero también se puede aplicar la misma propiedad, ¿no? Si hubiese aplicado la misma propiedad hubiese salido así, ¿no? X es igual al logaritmo en base 2 de 4, ¿no? Y por propiedad del logaritmo eso sale 2, ¿no? Por si acaso. Bien, pero ¿cuál es mayor y cuál es menor? ¿Cuál es mayor? ¿Logaritmo en base 2 de 9 o logaritmo en base 2 de 4? El logaritmo es una función creciente, ¿no? Entonces, si uno es aplicado a 4 y el otro es aplicado a 9, el mayor es aplicado a 9, ¿no? Entonces, el valor de la, es decir, el menor es 2 y el valor mayor es logaritmo en base 2 de 9, ¿no? Cumple esa condición, ¿no? Recuerda que 2 es lo mismo que logaritmo en base 2 de 4, ¿no? Por eso es que he podido comparar. Ahora, ¿por qué hago esa comparación? Porque acá me lo especifica, ¿no? El A es menor a B. Y justamente es lo que tengo que simplificar, ¿no? Me piden A más 5B logaritmo en base 3 de 2. Es decir, A que viene a ser 2 más 5 veces B, es decir, logaritmo en base 2 de 9 por logaritmo en base 3 de 2. ¿Sí? Sí. Entonces, acá otra vez, ¿no? Regla de la cadena. Este 2 con este 2, chau. Y queda ahí logaritmo en base 3 de 9, ¿no? Entonces esto queda 2 veces 5 por logaritmo en base 3 de 9, ¿no? Y esto simplemente es 3 al cuadrado, propiedad de sombrerito baja, y queda 2 más 5 por 2, ¿no? Es decir, 12. Clave la C. Bien, vamos a continuar. A ver, problema 8. El tamaño en centímetros de una trucha está modelada por una función t. Ahí está el modelo del tamaño de una trucha, donde x es el tiempo transcurrido en semanas luego de que se colocasen en un estanque. Entonces han sido trasladados a un estanque y me dicen, determine el tiempo en semanas que deben transcurrir para que el tamaño de la trucha aumentase en 24 centímetros desde que se colocó en el estanque. Ok, entonces yo quiero que aumente, ¿no? En 24 centímetros con respecto al inicial, ¿no? Desde que se colocó en el estanque, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide el tamaño de la trucha cuando se colocó? Entonces, primero debo averiguar el tamaño inicial. No sé el tamaño inicial, ¿no? Pero vamos a calcularlo, ¿no? El tamaño inicial. Entonces, para calcular el tamaño inicial en esta situación es que no haya transcurrido ninguna semana, ¿no? Entonces, para x igual a 0, el tamaño de la trucha sería evaluar en 0, ¿no? Entonces, 42 menos 36 por 2 elevado a la 0. Esto simplemente es 1, entonces 42 menos 36 sale 6, ¿no? Entonces el tamaño inicial de la trucha es de 6 centímetros cuando fueron colocados en el estanque, ¿no? Entonces va a aumentar ahora 24 centímetros y quiero calcular
qué tamaño o qué tiempo ha transcurrido, ¿no? La 8 la E, ¿no? Sí, tiene que pasar 5 semanas entonces, ¿no? Es decir, quiero calcular el tamaño de la trucha cuando ahora es 6 centímetros más los 24 centímetros quiero que aumente, ¿no? Si el tamaño de la trucha es de 30 centímetros. 42 menos 36 por 3 elevado a la menos 0,2 por x es igual a 30. Bien, resolviendo eso, entonces voy a poder decir, ¿no? ¿Cuál es el valor del x? Y esa es la cantidad de semanas. 42 pasa a restar, queda menos 36 multiplicado por 3 a la menos 0,2 por x. 30 menos 42 sale menos 12. Se pueden cancelar los signos menos. 36 divide el 12, entonces queda un tercio. 3 a la menos 0,2 por x es igual, o puedo colocarlo, ¿no? Menos 12 sobre menos 36, lo cual simplemente es un tercio, ¿no? Y ahí, ¿no? Si yo me fijo, esto lo puedo escribir como 3 a la menos 0,2 por x, y esto lo puedo escribir como un tercio, como 3 a la menos 1, ¿no? Y bases iguales, exponentes iguales, es decir, menos 0,2 por x es igual a menos 1. Eso quiere decir que x es igual a menos 1 sobre menos 0,2. Es como dividir 10 sobre 2, ¿no? El resultado es 5, ¿no? Entonces debe transcurrir 5 semanas para que el tamaño de la trucha aumente en 24 centímetros, ¿no? Muy bien ahí. La clave es la E, ¿no? Hay que leer bien ahí lo que me piden, porque no me piden cuando el tamaño de la trucha es de 24, ¿no? Sino cuando aumentó con respecto al inicial, ¿no? Bien, vamos al siguiente. Bien, dice, en una clase de álgebra el profesor le pregunta a Tiago cuántos números enteros habrá en el rango de la función f, y me dan la función f de x igual a x al cuadrado menos 4 veces valor absoluto de x, más 2, cuando se tenga el dominio de menos 1 abierto a 2 abierto, quitándole el número 1. Si Tiago se equivocó y halló la cantidad excedida en 2, ¿qué respuesta dio Tiago? Ahí debe decir en 2, creo que decía en 1. A ver, tengo la función, ¿no? Este ya es el tema de funciones, ¿no? La última semana que hemos trabajado. Y me dan el dominio, ¿no? El dominio de esa función. Entonces yo quiero acá encontrar el rango, ¿no? ¿No? Y de ese rango quiero saber la cantidad de enteros que tiene ese rango. Bien, la función es parecida a una función cuadrática, solo que tiene un valor absoluto. Tengo la función f de x igual a x al cuadrado menos 4 veces valor absoluto de x más 2, ¿no? Se ha visto ya en clase en esta semana que cuando yo tengo una función cuadrática le podía completar cuadrados, y a partir de la completación de cuadrados recién usaba el dominio para poder calcular el rango. La misma idea en este caso con el valor absoluto, ¿no? Porque recuerda que x al cuadrado es lo mismo que el valor absoluto de x elevado al cuadrado. Entonces esto quiere decir que esto lo puedo escribir así, ¿no? Y acá completar cuadrados, ¿no? Entonces el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, y acá tendría que aumentarle 4, ¿no? Pero como es más 2, quito 2. Y por lo cual los tres primeros términos se vuelven valor absoluto de x menos 2 elevado al cuadrado, ¿no? Todo menos 2. Entonces ya tengo mi función, ¿no? Mi función f de x al completar cuadrados es valor absoluto de x menos 2, todo elevado al cuadrado menos 2, ¿no? Esa sería la función.
esa función ahora tengo que aplicar el dominio, ¿no? Pero el dominio de la función, en este caso, es el intervalo abierto de -1 a 2, quitándole el número 1. Acá hay dos condiciones en realidad. Uno, que el dominio x es mayor a -1 y menor a 2, pero a la vez la x tiene que ser diferente de 1. Entonces el x es mayor a -1, menor a 2, pero también la x tiene que ser diferente de 1. Bien, ¿qué quiero encontrar? El rango, ¿no? Entonces, el rango se encuentra con los valores de y. Y justamente los valores de y son estos, ¿no? Este es mi valor de y. Este es mi y. Entonces, si yo tengo mi x, que es mayor a -1 y menor a 2, tengo que darle la forma. Mira, el x está sacado un valor absoluto, restado 2, elevado al cuadrado y quitado 2. Tengo que transformar esta desigualdad y llevarlo al y. Y luego tengo que analizar el caso cuando x vale 1. A ver, entonces, primero le saco el valor absoluto. Y recuerda, cuando tienes un valor absoluto entre un negativo y un positivo, así como al cuadrado, ese valor absoluto por propiedad de números reales es mayor o igual a cero. Y luego por el lado derecho se debe colocar el mayor de estos dos números, pero en valor absoluto. -1 y 2, el mayor es 2, ¿no? Entonces, como dice menor, acá se pone menor. Entonces, el valor absoluto de x es mayor o igual a 0, pero menor a 2. Ahora hay que restarle 2. -2 menor al valor absoluto de x menos 2, menor a 0. Ahora está elevado al cuadrado. Entonces, elevamos al cuadrado todo esto. ¿Pero qué caso estás? Negativo, ¿no? Estás en el caso de que estos son negativos. Y cuando estás en el caso que son negativos, se invierte, ¿no? Entonces esto se vuelve 4, mayor o igual, mayor 0. Y por último, réstale 2. Entonces acá sería 2 mayor o igual a todo esto, quitado 2, mayor a -2. Muy bien. Entonces mi valor del y va a pertenecer de -2 abierto a 2 cerrado. Esto fuese si es que solo me dijese de -1 a 2 abierto sin contar el -1, ¿no? ¿No? ¿Cuántos valores habría? Estaría el -1, el 0, el 1 y el 2. Entonces habría 4 respuestas, ¿no? Pero acá hay que quitar el 1. ¿Qué pasa con el 1? ¿Qué pasa con la función evaluada en 1? Es decir, con el y cuando x vale 1. Si uno lo evalúa en la regla de correspondencia, tendrías así, ¿no? 1 al cuadrado menos 4 veces 1 más 2. Y el resultado de esto sería 1 más 3 menos 4 sería -1. Pero esto no es posible porque x es diferente a 1. Entonces f de 1 no puede darse. Entonces y no puede ser -1. Pero y era de -2 hacia 2. Entonces el -1 está ahí. En conclusión, el rango de la función solamente va de -2 hacia 2, quitándole el número -1, ¿no? Eso es el verdadero rango. Cantidad de enteros, ¿no? Cantidad, ¿no? ¿Cuántos números enteros hay? Pues está el 0, el 1 y el 2, es decir, 3. La respuesta debió ser 3. Pero dice que Tiago se equivocó. Entonces la respuesta hubiese sido la B, ¿no?
Y hay una cantidad, acá que debe decir excedida en 2, excedida en 2. Entonces, Tiago respondió 3 más 2. Sí, él se equivocó y dio una respuesta aumentada en 2, ¿no? Y esto, ¿no? Bien. Pero este es un problema de el tema de funciones, ¿no? Nociones básicas nada más, ¿no? Sobre dominio y rango, ¿no? En este caso, el cálculo del rango, ¿no? A través del dominio de la función. Profesor, cuando se eleva al cuadrado no sería mayor o igual que cero. Mm, Ya. Solo para observar un poquito eso. Claro, a ustedes les habrán enseñado los tres casos, ¿no? O les habrán mencionado a través del curso los tres diferentes casos. Por ejemplo, si yo tuviese una X, vamos a ponerlo acá arriba, ¿no? Menor a X mayor a 2 y menor a 4. Tú cuando elevas al cuadrado, ¿tú cómo lo elevas? Elevas el 2 y elevas el 4, ¿no? Y la desigualdad se mantiene. Pero acá no existe el caso de que en el lado izquierdo salga cero. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si estuviésemos entre un negativo? Menos 3 menor a X menor a menos 2. ¿Qué pasa si lo elevo al cuadrado? Entonces, elevar al cuadrado a menos 3 es 9, ¿no? Elevar al cuadrado al 2 al menos 2 es 4, ¿no? Entonces cambia el sentido, ¿no? Acá tampoco existe el caso de que el lado izquierdo es cero. El X al cuadrado directo es mayor a 4, también se puede escribir así, ¿no? Y menor a 9, ¿ya? Cuando el lado izquierdo es mayor o igual a cero, cuando tenemos el caso de un negativo y un positivo. En el lado izquierdo es el negativo y en el lado derecho el positivo. Entonces, al elevar al cuadrado es mayor o igual a cero y en el lado derecho se pone el mayor de ellos elevado al cuadrado. En este caso sería 9. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucedió en este ejercicio? Uy, ¿qué sucedió en este ejercicio? Eh, Acá no estamos en el tercer caso, ¿no? Acá estoy negativo, este es menos 2 y este también es negativo. Ambos son negativos. Entonces, si tú elevas al cuadrado ambos negativos, estás en el segundo caso que mencioné. Se invierte. Claro, ¿no? El cero no tiene signo, simplemente al invertirlo, por eso queda mayor a cero. ¿Ya? Mucho cuidado ahí porque no siempre son el caso negativo o positivo, ¿no? Tienes que analizar en cuál de los casos estás. Ok, igual, muy bien la consulta. Bien, vamos al problema 10. La cantidad de soluciones enteras del conjunto solución de la inecuación, logaritmo en base x más 1 de... Ahí debe decir 9, creo que decía 3, es lo que me han dado en la versión. 9 menos valor absoluto de x mayor o igual a 1 representa el número de litros de aceite que compró Carla al precio de 20 soles el litro. ¿Cuántos soles en total gastó Carla en dicha compra? Con 3 también sale respuesta, solo sale un valor del x, pero no saldría con exactitud. A ver, inecuaciones logarítmicas. Para inecuaciones logarítmicas, y recuerden que para definir bien el logaritmo, ¿no? Cuando yo tengo el logaritmo en base b de x igual a y, ¿no? Para que esto esté bien definido, hay que recordar que la base es positiva, la base es diferente 1 y el argumento también es positivo, ¿no? Esas tres condiciones se tienen que dar para que esto esté bien definido, ¿no? Si no se da, entonces tu planteamiento de la inecuación estaría mal.
Entonces acá tengo la base, valor absoluto de x más 1. Primero tiene que ser mayor a 0. Pero un valor absoluto sumándole 1 sí es mayor a 0. Esto cumple para cualquier x que pertenece a lo real. Entonces eso no me genera condición. ¿Qué más? La base, que es valor absoluto de x más 1, no puede ser 1. Por lo cual el valor absoluto de x no puede ser 0. Y eso me implica que el x no sea 0. Entonces ya hay un valor que no debe cumplirse. Siguiente, el argumento 9 menos valor absoluto de x tiene que ser positivo. Eso quiere decir que el valor absoluto de x es menor a 9 y eso implica entonces que eh, x es mayor a menos 9 y menor a 9. Bien, esas son todas las restricciones que tiene solamente la inecuación para que el logaritmo esté bien definido. Ni siquiera he resuelto la inecuación. Lo siguiente, resolver inecuaciones. Para resolver inecuaciones, cuando yo tengo una inecuación logaritmo en base b de x menor o igual al logaritmo en base b de y, se presentan dos casos. Y eso va a depender de la base. Si la base está entre 0 y 1, o si la base es mayor a 1. En el caso de que la base esté entre 0 y 1, los argumentos se comparan y dices, x es mayor o igual a y. Entonces, en vez de el menor igual, cambia al mayor igual. En cambio, cuando la base es mayor a 1, los argumentos se siguen manteniendo. Entonces, para el ejercicio, ¿cuál es la base? Acá la base del ejercicio es valor absoluto de x más 1. Entonces, valor absoluto de x ya es positivo. Súmale 1, entonces esto es mayor, ¿no?, a una cantidad de 1, ¿no? Entonces, la base es mayor a 1. Entonces, ¿en qué caso estamos? Estamos en el caso de que si yo comparo un logaritmo, la desigualdad se mantiene. Entonces, para el ejercicio, el logaritmo en base valor absoluto de x más 1 de 9 menos valor absoluto de x es mayor o igual a 1. Pero el logaritmo de 1 lo puede escribir, o 1 lo puede escribir como logaritmo en base x más 1 de el argumento valor absoluto de x más 1. ¿No? Esto hemos visto, ¿no?, que se puede poner, ¿no?, la base y el argumento igual, y eso sale 1. Entonces, como la base es mayor a 1, se puede comparar, ¿no? 9 menos valor absoluto de x mayor o igual al argumento valor absoluto de x más 1. Entonces, el 1 pasa al otro lado a restar 8, el menos pasa al otro lado a sumar 2 veces valor absoluto de x, y por lo cual el valor absoluto de x es menor o igual a 4. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que mi valor del x va, o primero vamos a ponerla, al resolver esto queda que x es mayor o igual a menos 4 y menor o igual a 4, por lo cual el conjunto solución sale de menos 4 hacia 4, pero debo quitarle el 0, ¿no? El 0 no es posible. Ahora, recuerda que la restricción también era de menos 9 hacia 9, ¿no? Pero interactando con esto solamente queda de menos 4 hacia 4, ¿no? Bien, con ello ya entonces puedo saber, ¿no?, la cantidad de soluciones enteras, ¿no? La cantidad de soluciones enteras sería el menos 4, el menos 3, el menos 2, menos 1, y luego el 1, el 2, el 3 y el 4. Es decir, habrían 8 soluciones enteras, ¿no? Sin incluir el 0, ¿no? Entonces, hay
8 soluciones enteras. Por lo cual, la respuesta sale 8 por 20, 160, ¿no? En este caso sale la A, ¿no? Con esa variación de 9, ¿ya? Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? Bien, entonces, solo para recordar, ¿no? Siempre cuando trabajo con logaritmos y sobre todo inecuaciones o ecuaciones, cualquiera de los dos casos, tienes que siempre darte cuenta si está bien definido, ¿no? Base positiva, base diferente uno y argumento positivo, ¿no? Eso te dan las restricciones, ¿no? Que va a tener para que este logaritmo esté bien definido. Y lo otro, cuando se trabaja en ecuaciones logarítmicas, va a depender de la base para ver si la desigualdad se mantiene o si cambia, ¿no? Si la base es mayor a 1, se mantiene. Pero si la base está entre 0 y 1, cambia, ¿no? De menor igual a mayor igual. Bien. Siguiente. Una pelota es lanzada hacia arriba y la altura en metros que alcanza para cada instante x en segundos viene dada por la función h, ¿no? Esta es una función, tema de funciones. Dice, determine la suma del mayor elemento del dominio h de x con el número que representa la altura máxima alcanzada en metros por dicha pelota. Ok, entonces tengo que maximizar esta función y también encontrar el mayor elemento del dominio. Primero, para el dominio de la función. Para el dominio de la función, bueno, h en este caso, no vamos a llamarle f. ¿Qué tenemos? Primero tenemos que darnos cuenta que está dentro de una raíz, ¿no? Toda esa expresión. Por lo cual el 6x menos x al cuadrado, por estar dentro de una raíz, ese radicando, subradicando, tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, acá al factorizar x, queda 6 menos x mayor o igual a 0. Y para no trabajar con un signo negativo en los coeficientes principales, lo puedo multiplicar por menos. Entonces, x por x menos 6. Y cuando multiplicas por menos, cambia a menor o igual, ¿no? Puntos críticos 6 y 0 o 0 y 6. Puntos críticos 0 y 6. Y entonces el valor del x va a pertenecer de 0 a 6, ¿no? Eso me da entonces el dominio de la función h, ¿no? El dominio de la función h es el intervalo cerrado de 0 a 6. Entonces determine la suma del mayor elemento del dominio. Entonces el mayor elemento es 6. Ya hasta ahí tengo una parte. Eso hay que sumarle con la altura máxima. Entonces esta función es una función con raíces, pero a la vez tengo dentro de la raíz una cuadrática. Entonces, acordándose un poco cómo se maximiza una función cuadrática, tiene que ver con el vértice. Entonces, o lo completas cuadrados o usas for. Vamos a completar cuadrados nada más acá en este problema. Porque si yo maximizo lo que está dentro de la raíz, el máximo de una raíz se sigue manteniendo, ¿no? Entonces yo tengo la raíz cuadrada ¿de quién? De menos x al cuadrado más 6x, ¿no? Entonces hay que completarle cuadrado a eso de ahí. Entonces tenemos la raíz cuadrada de menos, factorizo el menos, x al cuadrado menos 6x, y la mitad de 6 es 3, ¿no? Elevado al cuadrado, ahí tendremos que sumarle 9, ¿no? Pero como hay un menos, se está restando 9. Pero acá como no hay nada, hay que sumarle lo mismo, ¿no? Para no alterar, ¿no? Y tenemos ahí entonces la raíz cuadrada de menos y todo lo del paréntesis se vuelve x menos 3 elevado al cuadrado, ¿no? Todo esto más 9. Bien, esa es mi función h.
mi función h es menos x menos 3 elevado al cuadrado más 9. Pregunta, ¿cuándo se hace máximo esa h entonces? ¿Mm? ¿Cuándo sería h máximo? ¿Mm? Recuerda que un número elevado al cuadrado siempre es positivo, ¿no? Entonces, si tú lo multiplicas por menos, siempre es negativo. Entonces, esto de acá siempre es negativo, ¿no? Entonces, este 9 se le está restando este valor, ¿no? Siempre va a ser restado por este valor, por los diferentes valores del x que pertenecen de 0 a 6, ¿no? Entonces, a veces puede ser, ¿no? A veces puede ser 0, 1, no sé, el diferente valor. Pero ¿cuándo se hace máximo esto? Esto se hace máximo para x igual a 3. Ese 3 obviamente pertenece al dominio de la función. ¿Qué pasa cuando x vale 3? Cuando x vale 3 se va a conseguir el h máximo. ¿Por qué? Porque simplemente esto se vuelve la raíz cuadrada de 0 más 9, ¿no? Entonces esto es 3. Para cualquier otro valor de x que pertenece a 0, 6, esto simplemente va a salir menor a 3, ¿no? Entonces, cuando este cuadrático se vuelve negativo, va a disminuir el 9. El único caso es cuando esto se hace 0, pues h vale 3. Entonces, respuesta, quiero el mayor valor del dominio, que es 6, sumado el valor máximo de la altura, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta es 9, ¿no? La clave la C, ¿no? Muy bien ahí. Para la 11. Y bien, para el último problema. Acá también hay una pequeña corrección, porque creo que no salía si es que estaba con los valores anteriores. A ver, este es un tema ya un poquito de las siguientes semanas. Creo que este es el tema de la semana 18, pero igual es un tema de funciones, ¿no? Un tema que siempre es importante saber. A ver, dice, Ángel culminó el nivel número N de sus estudios de japonés, los cuales constan de 6 niveles en total. Se sabe que N es igual a E a la A más B más logaritmo de A por B y que F va de 2 hacia 3, es decir, ese es el dominio, donde A va de A hacia, donde llega desde A hacia B. Es una función sobreyectiva, definida por f de x igual a 1 menos logaritmo de 298 menos 99x. Determina cuántos niveles le falta estudiar a Ángel como mínimo para terminar sus estudios de japonés. A ver, entonces, el dominio de la función no es ese intervalo que tenemos ahí, intervalo de llegada, de partida, ¿no? Este es mi dominio, ¿no? Muchas veces te lo especifican, pero si no te lo especifican, ese es el dominio, es decir, los valores del x van de 2 hacia 3. Ahora, este AB yo no puedo asumir que eso es mi rango. Solamente se puede afirmar que eso es mi rango si es que en el ejercicio te afirman que es una función sobreyectiva o biyectiva. Cuando la función es sobreyectiva o biyectiva, en este caso el rango de la función, ahí sí yo puedo decir que es el conjunto de llegada, solo por esta afirmación. Sea, el rango de la función es este intervalo. Bien, entonces necesito yo encontrar el rango dado este dominio. Hay dos formas. Si yo sé que la función es creciente o decreciente, yo puedo usar un teorema, pero en este caso no me lo hice, ¿ya? Simplemente evalúo en 2 y luego evalúo en 3 y con eso comparo con el A y el B.
Y esa es la forma directa. Pero si no sabes si es creciente o decreciente, puedes aplicar las propiedades para encontrar el rango. Es decir, comenzar con que x es mayor o igual a 2 y menor o igual a 3. Y darle la forma para encontrar el rango. Creo que en ese caso sería lo siguiente, ¿no? Primero el x está multiplicada por menos 99, entonces menos 198 mayor o igual a menos 99x mayor o igual a menos 297. Cada vez que multiplicas por un negativo, la inecuación se invierte, ¿no? La desigualdad se invierte. Ahora dice que hay que sumarle 298. Al sumarle 298, esto sale 100. Esto sale 298 menos 99x y esto sale 1. Ahora está aplicado un logaritmo, pero ese logaritmo es de base 10, ¿no? Cuando no te lo dan escrito es un logaritmo decimal. Ahora, cuando tú aplicas logaritmos, recuerden que dependiendo de la base, la desigualdad se invierte o se mantiene. Si la base es mayor a 1, la desigualdad se mantiene, por eso el mayor igual se está manteniendo. Logaritmo en base 10 de 100, eso es 2. Esto es 2, mayor o igual al logaritmo de 298 menos 99x. Y logaritmo de 1, ¿no? De cualquier base, eso es 0. Ahora hay un menos adelante. Vamos a multiplicar por menos. Menos 2 menor o igual a menos logaritmo de 298 menos 99x menor o igual a 0, ¿no? Cuando multiplicas por menos, cambia la desigualdad. Y por último, sumarle 1, ¿no? Entonces sale menos 1 menor o igual a 1 menos logaritmo de todo esto. Y justamente todo eso viene a ser el y, ¿no? Menor o igual a 1. Entonces me están diciendo que y va de menos 1 hacia 1. Esto viene a ser el rango, ¿no? El rango de la función es ese intervalo. Por lo cual, ya tengo que el valor del A es menos 1 y el valor del B es 1. Y con ello ya tengo el valor del n, ¿no? El valor del n sería e a la menos 1 más 1 es e a la 0, cual eso es 1, más logaritmo natural de menos 1 por 1, logaritmo natural de 1 simplemente es 0. Por lo cual n vale 1. ¿Cuántos ciclos ha avanzado Ángel? Un ciclo. ¿Cuántos ciclos como mínimo le falta para acabar la carrera? Pues 5, ¿no? Puede ser que repita, entonces puede llevar más ciclos, ¿no? Por lo cual, la cantidad mínima de ciclos para acabar sus estudios de japonés son de 5 ciclos o 5 niveles, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces ahí está la clave, la E. Uy, ya estamos. Listo, chicos. Con eso finalizamos entonces el maratón de hoy. Bien, yo me despido para dejarlo con su otro profesor. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, cuídense.